Hola, mi nombre es Juan Medina, tengo 23 años, actualmente me encuentro en la ciudad de La Guaira, Venezuela, y soy ingeniero civil de profesión. Una palabra, mira, creo que sería increíble. Increíble porque creo que al inicio del año nadie, absolutamente nadie hubiese pensado que esto se convertiría en una pandemia. Nos ha llevado a los seres humanos a un punto en donde debimos cambiar nuestros hábitos, en donde debimos reflexionar, en donde debimos hacer introspectiva, en donde debimos simplemente buscar la forma de seguir creciendo personalmente, siendo más pequeños, consumiendo menos, sin movernos, y nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que no necesitamos, o al menos en mi caso, y hay otras que tenemos en abundancia y debemos agradecer. Creo que la mayor cosa que damos por sentada era nuestra salud, y es una de las cosas más frágiles que tenemos, y creo que debemos seguir cuidándola y seguir cuidándonos muchísimo. Básicamente mis perspectivas de trabajo están enfocadas a corto plazo. En este momento estoy en búsqueda de trabajos que me permitan cubrir mis necesidades básicas, como lo son alimentos, pagar los gastos de mi casa y transporte específicamente. Bueno, yo considero que mis planes han cambiado un poco, unos se han retrasado, no todos. Considero que mi vida va a cambiar definitivamente, porque va a cambiar un poco los procesos a los que estamos acostumbrados, sobre todo las personas de nuestra edad. Salir, compartir con amigos, tener ciertas limitaciones a las que no estábamos acostumbrados. Y con respecto a mis planes, sí, hay unos que se han visto retrasados, de hecho hay unos que están postergados totalmente para el año 2021. Una pregunta bastante interesante porque la verdad es que mi país ha sido bastante atípico. Al inicio de la pandemia tuvo una cuarentena totalmente estricta, con un número de casos oficiales menor a 100, y actualmente sobrepasamos los 4.500 casos oficiales, y el gobierno ha alternado semanas, una semana de flexibilización versus una semana de cuarentena total. Básicamente en mi país considero que algunas cosas van a cambiar, sobre todo el ánimo de las personas, ¿no? De por sí mi país tiene una crisis política importante, tiene una crisis económica grave y una crisis social, de hecho es la peor del continente. Somos el segundo país en términos de refugiados a nivel mundial, con más de 3.5 millones de personas refugiadas en el mundo. Entonces, esta crisis hace que una población ya bastante débil o bastante desasistida se vea en la necesidad de seguir haciendo actividades precarias para poder subsistir. Y a nivel mundial, sí, considero que el mundo definitivamente va a cambiar. Va a ser más estricto con sus migraciones, va a cerrar sus fronteras. Quizás es probable que inclusive se impida la libre circulación por, no sé, año y medio. El mundo definitivamente va a cambiar, pero esperemos que cambie para bien. Esperemos que sea un mundo menos consumista, menos ególatra, y un mundo que sea básicamente más humano y que entienda lo endebles que somos como sociedad y como humanidad, y que un simple virus que es indetectable a la vista puede causar muchísimos estragos, y no es la primera vez que pasa en la humanidad, pero sí es la primera vez que pasa en la historia moderna. Entonces eso debe hacernos reflexionar un poco. En fin, creo que las pandemias definitivamente cambian la humanidad. Sí, la pandemia me ha cambiado mucho. La pandemia bajó mi ritmo. Yo solía ser una persona bastante activa, estaba recién graduado, siempre alternaba mi vida entre los estudios, el trabajo y mis otras vocaciones, y la verdad es que sí, bajó definitivamente mi ritmo. En este momento me encuentro en un ritmo más tranquilo, en un ritmo más enfocado quizá a cubrir mis necesidades básicas y a estar en paz conmigo mismo, y en garantizar el bienestar para mí y para mi familia, pero básicamente tomándome un día a la vez. Yo considero que no será la más afectada, quizás será la más afectada a corto plazo, pero a largo plazo no. Mi generación creo que es bastante arriesgada, es bastante comprometida, y definitivamente mi generación tiene sed de cambio, sed de un cambio por un mundo más amigable, por un mundo más ecológico. Entendemos un poco, o entendemos mucho mejor la realidad que la generación anterior, en términos de consumo, en términos de la disponibilidad de materias primas, y lo que eso representa definitivamente
entendimos un poco que nos estamos autodestruyendo y debemos migrar hacia cosas más amigables con el medio ambiente, más sustentables es la palabra. Y estoy seguro que lo vamos a lograr, estoy seguro que nuestra generación es una generación de cambio. Lo estamos demostrando y el mundo se dará cuenta. No fue una pregunta, pero quiero agregar que la realidad en mi país es bastante compleja. Al inicio de la pandemia tuvimos escasez de combustible, eso imposibilitó por al menos 2 meses una movilidad inclusive para comprar alimentos, para cubrir necesidades de salud. Las colas para surtir gasolina eran de 48 a 72 horas, inclusive en Caracas, que es la capital. Yo me encuentro a 20 minutos de Caracas. En este momento no hemos tenido desabastecimiento, que es algo común en este país, pero el alto costo de la vida imposibilita que la mayoría de las personas puedan cumplir una cuarentena estable y se vean en la necesidad de salir a hacer trabajos rutinarios o rudimentarios o de día a día para poder comer, para poder cubrir el agua potable, para poder pagar la energía eléctrica, básicamente para poder vivir. Y no vivir medianamente bien, básicamente para poder existir, que es diferente.